hace muy poquito tiempo. Bueno, ya estamos con nuestro segundo invitado, estuvo vinculado a Cambiemos en su momento, se fue destacando, hizo cosas particulares también en su momento, a nivel marketing político, se fue destacando dentro del ámbito y el arco político, tiene su propio partido y por eso lo preside, justamente, y por eso para mí es un gusto, por primera vez, presentar aquí, ni más ni menos en Radio Realpolitik de La Plata, a Yamil Santoro. Yamil, bienvenido, Sergio Solente saluda, muy buenos días, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, gracias por estar y bueno, queríamos tener también de los jóvenes políticos que vienen haciendo carrera ya desde hace varios años atrás, hoy presidiendo tu partido, ¿no? El partido Mejorar, así, ojalá sea así realmente, creo que en la connotación del nombre del movimiento político está todo, ¿no? Ya conlleva muchísimas cosas. Yamil, a ver, quiero preguntarte, ¿cómo ves este tema de cómo se viene manejando el aislamiento social preventivo y obligatorio? Bueno, en una palabra sería mal, pero lo hubiera que desarrollar un poco, te diría, con un amplio margen de mejora y teniendo en cuenta los costos que le traslada a la ciudadanía esta definición, creo que va a ser los esfuerzos que corresponden para... Perdón por el ruido de fondo. Está bien, estás en aislamiento también, es comprensible. Pero la falta de hacer estas acciones que se pueden hacer para optimizar la cuarentena, lo que hacen es que sea imposible que las personas puedan estar, en muchos casos, por arriba de la línea de subsistencia, que es que tienen una pyme, una empresita, y en ese marco nosotros hemos presentado un modelo alternativo, digamos, al actual, una propuesta de cuarentena inteligente, que apunta justamente a evitar una tasa de mortalidad alta, o sea, tener a resguardo el cuidado sanitario, sin por ello meternos a todos en una picadora de carne económica. Claro, es decir, ustedes trabajaron sobre un modelo de cuarentena, o mal llamada cuarentena, ¿no? Porque como siempre digo, lo llaman cuarentena del día 1, ya estamos como en 70 y pico de días, si contamos desde lo parcial, te acordás que iban a ser 2 semanas y al final fueron 5 días, porque la gente se olvida, ¿viste? Acá tiene poca memoria, así vota también, ¿no? Pero lo que digo es, comenzamos el 15, si vos contás ahí hay 5 días hasta el 19 de tiempo real, ¿no? Si contamos de ahí hasta que finalice marzo son 12 días más, ya estamos en 17 días, de lo cuasi total, insisto, con lo que fue finalmente el comienzo de los 5 días primero, que era la cuarentena o aislamiento social preventivo y obligatorio parcial. Ahí tenés que sumarle los 30 días de abril, y ahora tenés que sumarle los 30 días de mayo, o sea que la verdad estamos en 70 y pico de días, y digo, ¿qué haría? ¿En qué nos diferenciaría de lo que está haciendo el gobierno nacional en conjunto con el gobierno de la provincia de Buenos Aires y en conjunto con el gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires? Hay que decirlo, en esto están juntos, más allá de sus diferencias. ¿En qué nos diferenciaría? Mira, hay un tema de que yo hubiera hecho distinto y después un tema obviamente qué haría distinto ahora y probablemente qué haría distinto hacia adelante. Con respecto al pasado, digo, el colador que fue la frontera, la falta de subestimar el problema cuando estaba surgiendo, en lugar de interpelar a la gente a que adoptara medidas de distanciamiento social a tiempo, lo que hizo es que negaras una situación hasta que la situación empezó a convertirse en un problema y ahí saliste a las corridas a imponer una cuarentena más rígida que la que probablemente te hubiera convenido y servido poner en la primera instancia. Ah, perfecto. Porque no hay que perder de vista que el objetivo de todas estas medidas no es curar la enfermedad, porque la cuarentena no cura al coronavirus. La cuarentena lo que hace es mantenernos los niveles de contagio, sobre todo los casos críticos, por debajo de el umbral de capacidad de control o de respuesta del sistema sanitario. Por ende, no es que estamos haciendo esto para que el virus se vaya, porque el virus no se va a ir en la medida que haya una vacuna, y todo apunta a que no va a haber una vacuna por lo menos dentro del próximo año, sino que lo que estamos haciendo es administrando el problema. Ahora, ¿cuál es el problema que nosotros vimos? Que en un momento se perdió de vista esta perspectiva de gestión de la crisis, o sea, de gestión del problema, y se instaló una suerte de fantasía de que mediante la cuarentena resolvíamos el problema. Y eso es terrible, porque básicamente no se va a permitir nunca dar un paso hacia adelante. O sea, porque los casos que te van a disparar, vas a tener mayor nivel de contagio, tampoco es un problema
en sí la cantidad de contagios, porque justamente el modelo de cuarentena inteligente que nosotros planteamos es, dada que la tasa de mortalidad no es uniforme ni por casualidad, tu objetivo central como sistema de salud, y es antipático, lo puede decir, pero es necesario entenderlo, es que se te contagien los que tienen menos chance de morir. O sea, los que esencialmente tienen menos chance de morir, y que por ende, en consecuencia, ese grupo poblacional luego no se convierte en un vector de contagio para la población que tiene significativa chance de morirse, que son los adultos mayores, personas con enfermedades de base. En consecuencia, nuestro modelo era hacer una cuarentena segmentada en función de grupos etarios principalmente, no tanto por ramas de actividad, lo cual a vos te permitía una gran cantidad de casos en un principio, casos de bajo riesgo, y luego ir ganando inmunización por contagio, pero a diferencia del modelo británico o de otros casos algo parecido, la diferencia es que ahí fue una no cuarentena generalizada, lo cual te llevaba justamente a que los casos críticos, le hace geriátricos, le hace poblaciones de riesgo de otra índole, empezaran a morir y terminaras en una situación absolutamente lamentable. Claro, uno dice, cuando uno te escucha, muchos tildaban que se había comenzado aquí a tiempo, pero claro, vos haces referencia que si bien podemos decir que sí, también podemos decir que en un principio se negó bastante, que eran cuando citábamos las declaraciones aquellas de Fidel, ¿no? Que diciendo que era un problema, era un cuento chino, o que él creía que iba a tardar más en tiempo en llegar a la Argentina el coronavirus. Totalmente, pero aparte, a ver, desperdició tiempo muy valioso. Recordemos que el primer caso tuvo por diciembre, digo, lo que más o menos el mundo ya tenía alguna idea de la magnitud del problema hacia fines de enero, principios de febrero. Digo, y de ahí, hasta que arrancamos acá a adoptar medidas, léase poner al sistema sanitario en condiciones, léase concientizar a la población del distanciamiento social y otras cosas muy necesarias e importantes, se tardó muchísimo tiempo. Ni hablemos de lo que para mí es el talón de Aquiles absoluto de la estrategia del gobierno, que es la falta de testeo. Claro. La finalidad real del modelo de cuarentena, además de evitar un pico, sobre todo cuando te agarras por sorpresa, es poder tener un diagnóstico concreto de la situación, es decir, ¿dónde estamos parados? Claro, porque no es que ahora tenemos las noticias oficiales, discúlpame, del aumento obviamente de los contagiados, pero claro, lo que está aumentando también es la cantidad de testeos. Exactamente. A ver, si vos no tenés una foto más o menos generalizada, está claro que vos no podés testear al 100% de la población, pero vos podés tomar una serie de medidas que más o menos te permiten tener una muestra significativamente representativa. Ahora, lo que vos debieras tener arriba de la mesa es un sistema de testeos del primer día para darte cuenta cómo evolucionan las medidas que estás tomando. O sea, nos pidieron a todos que nos encerremos 3 meses, 2 meses y medio, y nadie nos puede explicar de dónde empezamos y dónde terminamos. Porque después Alberto, si es el profesor Silvera con esos gráficos en televisión, es muy bien. Sí, que muchas veces conllevan hasta errores, ¿eh? Ajá, que digo, que hagamos de cuenta que eso no pasa, porque si no nos pasamos el día entero haciendo el derecho por eso. No, digo, si vos tenés un mínimo criterio de cómo funciona la estadística, vos no podés marcar una tendencia cuando las muestras no son comparables. Entonces, en un momento tenías 100 casos y comparaste y testeaste 1000 tipos, y después tenés 1000 casos y testeaste 10 millones de tipos, digo, y querés sobre eso establecer una relación lineal, y un poquito de trampa estás haciendo. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es que la cuarentena les ha resultado tremendamente cómoda y hoy encubren su mala praxis con un discurso que tiende al agravamiento. Yamil, yo de lo que creen, te corro la línea inclusive, un poco más allá todavía. Digo, viste, a ver, sos político, tenés un movimiento político, antes estuviste también en Cambiemos en su momento, teniendo puestos importantes. Digo, vos sabés interpretar también lo que mucha gente por ahí no se anima a decir, o no tiene voz, tiene voto pero no tiene voz en un medio de comunicación, en tu caso. Digo, hay gente que piensa que todo esto podría llegar a ser aprovechado para un super objetivo. Estamos hablando de correr la línea y transformar a la Argentina en una nueva Venezuela. ¿Vos creés en ese tipo de posibilidades? ¿Eso o no es posible, o eso es una psicosis, pero la gente fantasea con eso? ¿Cómo es? Mira, están viendo analistas, pensadores y políticos en el
mundo, digo, a todos los gobiernos, desde una perspectiva de consolidación del poder, esto les ha venido tremendamente cómodo. Sin ir más lejos, Lorenzetti el otro día, uno de los jueces de la Corte, advirtió sobre el riesgo que esto representa para la consolidación del autoritarismo. Acaba de salir una nota, una carta firmada por unos 300 intelectuales hablando de la infectadura, o sea, que ahí también firmó Daniel Opertio, que es vicepresidente del Partido Mejorar. La verdad es que vemos una amenaza autoritaria que busca generar una suerte de estado de excepción a partir de una situación excepcional. Creo que son dos cosas muy distintas. Porque aparte tengamos en cuenta que acá llegamos a tener virtualmente suspendido el Congreso de la Nación, cuya obligación constitucional es justamente auditar al presidente en situaciones excepcionales como esta. Lo tuvieron cerrado de meses. Claro. Digo, y eso fue una decisión política de masa y de Cristina. Entonces, sí, yo lo que veo es que hay una vocación de hacer todo lo que puedan para consolidar su poder. De hecho, en los municipios esto es muy notorio, llegan lamentablemente muchos informes de esto, de cómo los intendentes están usando las facultades discrecionales que le da toda esta situación para amedrentar a gente que piensa distinto, para hacer con las empresas de su distrito caja, o sea, las cometean o las aprietan, o hasta, digamos, con la amenaza de la expropiación o de la clausura, le dicen, bueno, te dejo vender a tanto, pero me tenés que regalar tanto. O sea, está complicada la situación. O sea, a más de uno le sale el monstruito autoritario. Y con el avance judicial, por ahí vinculado también al movimiento que realiza Cristina Fernández de Kirchner, ¿qué opinión tenés al respecto? A ver, ahí hay una cuestión propia de la permeabilidad del sistema judicial nuestro a todo poder de turno, y en ese sentido, los muchachos no han perdido el tiempo de, digamos, empezar a tejer una red de impunidad en favor de Cristina Fernández de Kirchner, pero, digamos, vamos, nadie debería sorprenderse de esto. Creo que venía bastante claro en la boleta, digo. Ahora, en ese marco, sí veo que estamos viendo un proceso de deterioro institucional. La vuelta de los superpoderes me parece una señal tremendamente negativa. Como te dije antes, tratar de poner al Congreso en un lugar secundario, que la justicia esté seria, es una locura. De hecho, quiero destacar en ese sentido que el Tribunal Supremo de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires ha resuelto que la justicia también es un servicio esencial. Para que lo entienda la gente que nos está escuchando, hoy por hoy está declarado servicio esencial la lotería y no así la justicia. Claro. ¿Se entiende esto, no? Digo, como para entender el quilombo de racionalidad en el que estamos metidos. Y cuando el gobernador de la provincia de Buenos Aires, en algún momento, en alguna declaración, Axel Kicillof, dijo, es una fantasía pensar que vamos a volver a la normalidad de antes, ya vamos a una nueva normalidad. ¿Vos qué entendés por nueva normalidad? Porque la gente es como que interpreta de distinta manera. ¿Cómo ves el post-pandemia? No, yo digamos, coincido con el concepto, probablemente no le di a ese concepto o a esa situación la misma interpretación que hay, ¿no? Pero claro, en ese marco lo que está claro es que, sobre todo por un tiempo, digo, hasta que se desarrolle la vacuna o haya suficiente cantidad de contagiados y por ende tengamos inmunización de rebaño, se van a extremar las dinámicas de distanciamiento social. Claro. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un montón de cosas o formas de hacer las cosas que teníamos antes que van a dejar de existir. Digo, el café de la esquina, que antes tenía 20 mesas, ahora va a tener 10. Claro, exactamente. Claro, no significa que vamos a seguir eternamente aislados, sino que cuando salgan vas a poder ir a un café, pero ya vas a estar a lo mejor con el barbijo por momentos, mayor higiene con el tema de los alcoholes, en general, etílico y en gel, y el cuidado también con el lavado de las manos con jabón. Pero sirvió también para concientizar, digo, pero no es que vamos a seguir encerrados, como mucha gente le da miedo de esa incertidumbre. La información que hoy hay dando vueltas, o por lo menos a la que no tengo acceso, hay dos escenarios posibles. Una, están contemplando, por lo menos en lo que sería la región AMBA, que se extienda hasta agosto en un escenario positivo,
y en un escenario pesimista es hasta mediados de noviembre. Claro. Sería tremendo, ¿no? Es brutal. O sea, yo ahí creo que realmente hay que, y nosotros estamos combatiendo esto judicialmente y estamos trabajando mucho, porque después hay algo que al final del día hay que poner arriba de la mesa, un poco lo planteaba Severelli en sus declaraciones recientes, es que vivir conlleva riesgo, vivir cuesta vida, y creo que en un punto no podés, en nombre de las personas, robarle la vida a las personas. Entonces, en ese marco, no puedes mantener una medida tan extrema y tan dura tanto tiempo. Porque aparte hay una cuestión que voy a ser brutalmente franco con esto. Cuanto más dura la cuarentena, más extensa es, más se corre el pico de la curva. En consecuencia, siempre vas a tener la excusa del pico de la curva para extender la cuarentena, porque si nadie se contagia hoy, entonces se va a contagiar mañana. Porque lo que hay que entender es que tarde o temprano, lo más probable es que más del 50% de nuestra población se contagie. Claro, totalmente. Esa es la foto fea. Ahora, lo cierto es que de ese 50%, de esa totalidad de infectados, apenas el 5% puede caer en una situación de riesgo y metemos ahí adentro la población de riesgo. Entonces, de vuelta, la clave acá está en cómo manejamos y cómo administramos el tema de la cuarentena. Pero yendo lo de Kicillof, de vuelta, la segunda cara de la nueva normalidad tiene que ver con la economía. Entonces, la pregunta que corresponde hacernos es ¿qué economía vamos a crear o con qué economía vamos a enfrentar la recuperación de la post-crisis? Y ahí, francamente, veo dos modelos muy distintos. Uno nuestro, donde lo que planteamos es que hay que transformar la dinámica de funcionamiento tributario, regulatorio, preparar todo para que Argentina pueda recuperar rápidamente, subsanando muchas de sus fallas estructurales históricas en materia laboral, en materia tributaria, haciendo los cambios incómodos que durante décadas hemos evitado hacer, tanto cuando gobernó Cambiemos como con los distintos gobiernos peronistas, o lo que interpretan o entiendo que plantean estos tipos, que es un modelo donde el actor central sea el Estado, un Estado que está quebrado. Y esto es lo que hay que entender para las fantasías socialistas de muchas de las personas que endiosan a Alberto, a Kicillof o al Estado. El Estado argentino está quebrado, no puede cobrar los impuestos porque no hay plata. Está emitiendo como loco, con lo cual todo lo que hoy está pagando va a generar inflación y devaluación. No tiene capacidad de endeudamiento. Entonces, ojo, que si no encaramos los problemas que tenemos reales como un Estado que gasta más plata que la que tiene y gasta más, como que la economía argentina está entrando en un crash, que mucha gente se va a quedar sin trabajo, va a haber mucha gente que va a quedar en la línea de la pobreza. Y si no generamos condiciones objetivas para que rápidamente se puedan crear nuevas empresas, nuevos puestos de trabajo, y que la maquinaria empiece a funcionar de nuevo, pero no abriendo empresas que hagan boludeces que después nadie quiere comprar y que tenés que cerrar la frontera para que te las compren, sino pensando de qué manera generamos un proceso de reconversión productiva que al mundo le sirva, y vamos a seguir entrando en crisis sistémica cada 10 años. Y esa es la segunda parte de nuestra propuesta. Claro. Y dijimos, todo bien, chicos, listo, ahora nos vamos a pegar una piña porque ya está. Se tomaron malas decisiones, piña económica. Tomamos las decisiones, parafraseando un poco a Macri, para que esta sea la última crisis que nos toque vivir. Claro, no, totalmente. Y el manejo también entre los dólares, en plural, subiendo de a poquito el oficial, y el manejo del otro, hay un manejo perverso también allí, entre la diferencia y la brecha entre uno y otro, porque está claro, si todos los argentinos ganan en pesos argentinos, obviamente que esa diferencia también se lo hacen adrede, porque con las maniobras que puede hacer un banco central a través de un gobierno, porque también de esa manera también tiene más pesos argentinos para repartir, eso está claro. No es que eso es pura magia o no se sabe de dónde sale el valor del blue, el oficial o la brecha entre uno y otro, reitero. Eso también está hecho, es una estrategia concretamente premeditada. Sí, a ver, para explicárselo, bajarlo al llano, digamos, el gobierno ha hecho una trampa que es que básicamente le cobra dólares, le saca los dólares al sector exportador a un tipo de cambio ridículamente bajo, al cual nadie accede, pero además tengan en cuenta que cuando le liquidan los dólares a los exportadores, le cobran los impuestos, digamos, todos juntos. Claro, total.
sobre todo el agro, tiene los impuestos más altos, tan cercanos al 70%. Retenciones, claro. Exacto. Entonces, lo que estamos teniendo acá es una trampa a partir de la cual el Estado está cascoteando con impuestos a un sector de la población y al mismo tiempo tiene una situación impagable que hacemos todo de cuenta que no pasa nada, porque, a ver, Argentina tiene un grado de evasión brutal, que todo, digo, desde no pedir el ticket del café de la esquina de tu casa, a mentir en la categoría de monotributo, a la empresa que factura la mitad negro, o sea, esto sí. Ahora, lo que a mí me llama negativamente la atención, y creo que es una gran deuda pendiente de la Argentina, es que nadie diga, che, el rey es penudo. Digo, si el 40% no lo cumple, lo que está mal es el sistema. Totalmente. Ahora también con esta situación, yo creo que esto es proclive al aumento del porcentaje de la evasión, a la inversa. Sí, yo diría que más que evasión vas a tener otro problema más serio, que es el incumplimiento de pago, digo, porque la evasión implica la intención de no cumplir, digo, en el sentido de no me da la nafta, perdón, la evasión es, puedo pagar y no lo hago porque soy un vivo, o porque si no podría. Acá directamente es, mirá, yo te quiero pagar y no puedo. Claro. O sea, y en ese marco, los estados, digo, aparece un segundo problema que es cómo van a pagar las cuentas, sobre todo siendo que tanto el Estado de la ciudad, o sea, el gobierno de la ciudad, como el gobierno provincial, como el nacional, en líneas generales, vienen con un nivel de gasto muy, muy alto. Entonces, ¿cómo van a sostener ahora ese nivel de gasto? Y los ingresos van a caer brutalmente. Porque vamos a ser francos, digo, si una familia ve caer sus ingresos y tiene que optar entre pagar el ABL o pagar el, ¿cómo se llama? O comprarle un plato de comida a su familia, bueno, lo lamento, señor Horacio, digo, no va a pasar. Total. Que van a pagar impuestos. Total. Y vamos a ver mucho de eso. Sí, está más que claro. Yamil, ha sido realmente un verdadero gusto poder charlar en esta charla de café, aunque los cafés estén cerrados. Justamente a la vuelta a la radio me cerraron un café histórico de La Plata, que espero que alguien la pueda rescatar, porque bueno, para mí tiene todo un sabor terminar de preparar cada programa y después pasarme a la radio para estar con los oyentes. Así que, Yamil, gracias por haber participado este sábado aquí, en ni más ni menos, en Radio Real Politics de La Plata. Un abrazo muy grande. Bueno, ha sido Yamil Santoro, el presidente del partido Mejorar, aquí de la ciudad de Buenos Aires, hablando un poco de todo, pero poniendo claro sobre negro, sobre la verdadera situación, la realidad que vivimos en la República Argentina.